Todos utilizamos el dinero a diario, pero pocos sabemos cómo manejar nuestras finanzas personales. ¿El dinero es un tema tabú en la sociedad? Hoy en este podcast trataremos de analizar las herramientas que hay en el mercado para que puedas manejar tus finanzas personales. Bienvenidos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hoy le damos la bienvenida a María José Dazum. Ella es fundadora de Simplemente Dinero, una empresa digital de educación y coaching financiero. Tiene más de 9 años de experiencia en el sector financiero y tiene un podcast que se llama Libertad Financiera, que tiene descargas de 5,000 y se ha escuchado en 54 países. María José, gracias por estar ahora en Quito. Muchas gracias, Judith, por la invitación. Estoy demasiado emocionada de estar aquí, sobre todo porque es mi ciudad, es donde nací y crecí. Estoy supremamente contenta de compartir este espacio contigo. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. La libertad financiera, ¿por dónde? Mira, me encanta este tema que mencionas, la libertad financiera, porque creo que mucha gente se enfoca con ganar dinero y tener riqueza, y a veces idolatramos bastante a la gente que ha acumulado bastante riqueza, que son millonarios, billonarios. Siempre nos fijamos en Elon Musk, en Taylor Swift hoy en día, en un montón de personas, y creo que se ve como que, wow, idolatramos a estas personas que tienen libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera en la industria de finanzas personales? Es cuando uno ha acumulado suficiente riqueza para no tener que trabajar un día más en su vida. Ahora, para mí eso no es la libertad financiera. ¿Por qué? Porque si tú desafortunadamente llegas a perder ese dinero, tú tienes que poder salir adelante. Entonces ocurre desafortunadamente muchísimo que hay guerras, hay crisis políticas, hay, no sé, apagones de energía. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Migración obligada ha pasado tantas veces, y uno cree que al tener riqueza siente tranquilidad, paz mental con respecto al dinero. Pero si tú no sabes manejar esa riqueza, entonces no vas a estar tranquilo. Más bien lo que te va a dar tranquilidad y paz mental es la habilidad de producir riqueza. ¿Cómo? A ver, vamos, ¿cómo producir riqueza un joven de 25 años? Sí, perfecto. O tú, de 30 años. Claro, sí. Mira, primero tenemos que definir cuáles son los términos. ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo se mide la riqueza? La riqueza, y te voy a explicar algunas cosas, como una mini clase gratuita que les vamos a dar aquí. La riqueza básicamente se mide con un término, un indicador que se llama el patrimonio neto. Básicamente es muy fácil, es activos menos pasivos. Ahora, ¿qué es un activo? Un activo es algo que te pertenece, que tiene el potencial, pero no es garantizado. Ojo, en finanzas siempre hay incertidumbre. Uno nunca sabe cuándo va a haber una pandemia o ya nos pasó. Esperemos a tocar madera que no nos vuelva a pasar. Pero básicamente estos activos son aquellas cosas que nos pueden generar ingresos a futuro. Esos son los activos. Los pasivos son las deudas, las cosas que nos quitan dinero a futuro. Entonces, el patrimonio neto es cómo se mide la riqueza. Básicamente, ¿qué tienes que te pertenece, que tiene el potencial de generarte dinero a futuro, menos esas deudas? Pero un joven no tiene en realidad mucho patrimonio cuando empieza. ¿Cómo Sí, generar esa exacto. riqueza, ese manejo financiero Exacto. sin que tenga el estrés? Exacto, mira. Entonces, ahí vamos a la segunda parte, que es controlar el flujo de caja. Ahora, flujo de caja suena un poco complicado cuando te lo digo así, pero es básicamente el movimiento del dinero, las entradas y las salidas del dinero. ¿Cómo controla un joven eso? A ver. Mira, hay una herramienta que a mí me encanta, que a mucha gente le asusta, es del presupuesto. A veces la gente, cuando te dice que tengo que usar un presupuesto, básicamente se sienten restringidos. Es más o menos como cuando, no sé si te ha pasado, que tratas de hacer una dieta y dices, no puedo comer algo, o como que no me puedo pasar de las calorías que tengo que comer, o algo así. Entonces a la gente no le gusta utilizar el presupuesto, porque la parte emocional es muy fuerte, y básicamente a mí me gusta verlo como una manera de visualizar las entradas y las salidas del dinero. Entonces, cuando un joven, digamos, está empezando su carrera, es muy importante, primero, obtener educación financiera. Creo que cuando tú aprendes cómo funciona el dinero, es como que le pierdes el miedo. Y ojo, todo el mundo tiene ansiedad financiera, hasta las personas que son bastante ricas, que han acumulado bastante riqueza. Todo el mundo tiene miedo, porque la ansiedad, la definición de la ansiedad es básicamente que tú tienes miedo a la incertidumbre, miedo al futuro. Y la ansiedad financiera es el miedo con respecto al dinero. Entonces, todo el mundo va a tener miedo
a qué es lo que va a pasar en el dinero. Si tú no tienes dinero, tienes miedo a no poder conseguir más dinero, no poder crecer tu patrimonio, lo que te estaba mencionando, y si tú sí tienes patrimonio, tienes miedo de perderlo. Entonces, todo el mundo tiene ansiedad financiera. Pero, por ejemplo, tienes un sueldo de $600, digamos, con lo que estás empezando tu carrera profesional. Tienes un presupuesto. El presupuesto. Lo importante sería, por ejemplo, de ese presupuesto siempre generar algo de ahorro. Sí. Por decirte, de los 600 voy a ahorrar $50 mensuales y eso poco a poco lo vas ahorrando en el tiempo. Ese sería el manejo que debería funcionar así. Definitivamente. Entonces, ahí vamos a los detalles del presupuesto. Entonces, el presupuesto, nuevamente, herramienta que te ayuda a visualizar las entradas y las salidas del dinero. Tienes primero los ingresos y tienes que quitarle tus egresos. Ahora, algo importante que voy a mencionar es que a mí no me gusta la palabra gastos. ¿Por qué? Porque psicológicamente nosotros pensamos gasto y pensamos que es un desperdicio. Entonces a mucha gente le da miedo utilizar el dinero porque siente que cada vez que lo está utilizando está perdiendo algo. Y nosotros por naturaleza como seres humanos, esto es psicología financiera a propósito, tenemos miedo a la pérdida. Entonces ¿por dónde manejar? Entonces usamos egreso. ¿Cómo estás? Entonces en el día a día tu vocabulario piensas cómo estoy usando mi dinero, no cómo estoy gastando mi dinero. Entonces básicamente tú ves tus ingresos, le quitas tus egresos o ese uso del dinero. Hay diferentes maneras de categorizarlos. Los egresos tienen también, hay egresos que son esenciales, aquellas cosas que necesitas sí o sí para vivir o seguir generando ingresos a futuro. El pago de la luz, del agua, el teléfono, los seguros del carro, seguros de salud, seguros de vida. Exacto, 100%. Todo eso, también si necesitas ropa, abrigo, nuevamente, estamos hablando de lo esencial, la vivienda, el transporte. Yo incluyo como un egreso esencial cualquier cosa que te permita trabajar. Entonces, si es que tú utilizas tu celular para trabajar, por más de que no sea algo que necesariamente necesitas para sobrevivir, es algo que te va a permitir seguir generando dinero y ganancias a largo plazo. Entonces eso, y siempre como parte de un egreso esencial, yo le dedico una parte al ahorro y después, y te explico algo rapidito. El ahorro, lo ideal es que una persona tenga ahorrado un colchón de al menos 3 meses equivalentes a el total de sus gastos esenciales. ¿Qué porcentaje debería, por ejemplo, una persona de su salario ahorrar? Sí, mira, hay mucha gente que dice 10%. Yo creo que personalmente depende bastante de la persona. Hay gente que en realidad no puede, hay gente que puede bastante. Lo mínimo, entonces, digamos, hablemos de lo mínimo. Lo mínimo, yo en lo personal pienso, es mejor. Primero identifica cuáles son esos gastos que tú necesitas para sobrevivir fisiológicamente, más o menos como la jerarquía de Maslow, porque hay gente que en realidad no tiene para más que lo mínimo. Entonces tienes primero lo mínimo, eso tienes que cuidarte sí o sí, y eso es la prioridad. Después de eso le vas ahorrando como si fuera un egreso esencial el ahorro, y entonces lo vas separando poco a poco. Mira, así sea $1 que puedas ahorrar, aunque no lo creas, con el tiempo vas a poder ahorrar. Y es cuestión de crear el hábito del ahorro. Y a veces, Judith, lo más difícil no es la parte matemática. Yo creo que mucha gente piensa que finanzas es súper complicado. Tú no sabes cuántas personas me han dicho, ay, no, Majo, es que yo soy mala en finanzas, yo soy mala en matemáticas, yo no puedo manejar bien el dinero. Pero más que nada es la mentalidad. Porque si tú creas el hábito enriquecedor del ahorro y de la inversión eventualmente, cuando ya tienes ese fondo de emergencia, esos 3 meses de ahorros de tus egresos esenciales, ahí puedes empezar a invertir. Y eso va a hacer que tu patrimonio crezca. Porque ¿qué es una inversión? ¿En dónde invertir, por ejemplo? Exacto. Primero déjame definir qué es una inversión. Tú puedes usar tu dinero de diferentes maneras. Entonces, si tú usas tu dinero para algo que se consume en el presente, eso es un egreso o lo que la gente coloquialmente le llama un gasto. Si tú utilizas tu dinero en algo que te va a generar ganancias a largo plazo o que tiene el potencial de generar ganancias a largo plazo, ya te lo mencioné hoy, es un activo. Por ejemplo, eso es una inversión. Por ejemplo, ¿qué sería? Ejemplo, hay varios ejemplos. Los más comunes son invertir en la bolsa de valores en acciones, en bonos. Hay fondos de inversión que también se conocen como fondos mutuos. Si tú inviertes, digamos, en un negocio, el negocio te puede generar también a largo plazo ingresos. Eso es básicamente el tipo de inversiones. Puedes invertir en bienes raíces. Depende, es básicamente aquellas cosas que te pueden generar una ganancia monetaria a futuro. Debemos entonces empezar con un estilo de vida sencillo, tranquilo, que nos permita justamente generar este ambiente de finanzas personales que no nos genere estrés. Sí, definitivamente creo que es importante crear conciencia de
cuáles son nuestros movimientos actuales, o sea, cuánto dinero generamos actualmente y cuánto estamos usando. Ahora, en el presente, si tú estás en una posición en la que estás endeudado o que quizás no tienes suficientes ingresos para mantener ese estilo de vida, sí, quizás lo mejor es acoplarte y reducir esa cantidad de egresos que tienes a comparación de los ingresos, pero también te debes enfocar en aumentar esos ingresos. Creo que muchas personas se enfocan solamente en, ok, tengo que gastar entre comillas menos, tengo que restringirme, pero se olvidan que hay dos lados de la ecuación. Cuando se trata de las ganancias que tú tienes, el balance, o sea, en el presupuesto tienes ingresos, menos egresos es el balance que te queda, el sueldo que te queda, el ingreso neto técnicamente. Y hay dos partes de esa ecuación, no es solamente los gastos, el egreso, sino también los ingresos. Tú también puedes buscar maneras de aumentar tus ingresos y a veces hay hasta ingresos pasivos. Si tú, digamos, eres ¿Y autor. cómo podría, por ejemplo, aumentar los ingresos un joven profesional? Exacto. Mira, un joven profesional definitivamente es bueno que cubra sus gastos, digamos, entre comillas, o sus necesidades esenciales. Y eso, lo que es más seguro, entre comillas, es un trabajo que te dé fijo. Pero aparte de eso, siempre es bueno capacitarse. Quizás tú puedes tener un emprendimiento a un lado, puedes empezar a invertir y eso. Ahora, las inversiones, ojo, muchas veces la gente empieza a invertir y a corto plazo dice como que esto no me está rindiendo nada. Pero existe un fenómeno que se llama el interés compuesto. Yo no sé si tú has escuchado, pero básicamente es que si tú inviertes una cantidad de dinero, esa cantidad originalmente invertida genera ganancias, pero también tus ganancias empiezan a generar ganancias. Y eso es algo que conforme pasa el tiempo se vuelve algo exponencial y por eso las inversiones tienen un poder gigantesco de generar riquezas, algo que tú necesitas sí o sí, pero tienes que ser paciente y tienes que crear ese hábito de invertir constantemente para que tú puedas tener esos frutos de largo plazo. Es más o menos como una semilla que tú plantas de un árbol. Y yo por eso en el logo de Simplemente Dinero hay una hoja. Y es la misma idea. Tú puedes tener una semillita hoy. Puedes empezar con el primer paso, lo que tú puedas. Y si tú te sigues encaminando en la dirección correcta, y sí, es posible que hoy no lo veas. Hoy no veas ese árbol que se puede crear algún día con esta semillita. Pero algún día, si sigues cuidando de esa semilla, de esa plantita, poco a poco va a florecer y va a crear este árbol del que van a salir un montón de frutos. Digamos, una mandarina, no sé, aguacate, que a mí me encanta el aguacate. Todo empieza con una semilla y así son las inversiones. Pero María José, ¿cómo aprender a reaccionar, por ejemplo? Si es que el árbol de aguacate se pudre, se marchita. Cuando pierdes la riqueza. Cuando pierdes la riqueza y tienes que volver a empezar. Y ya pasó aquí en el Ecuador cuando fue el feriado bancario. Mucha gente se quitó la vida por la crisis en la que estaba sumisa. Entonces, ¿cómo aprender a reaccionar frente a esos tropiezos que sin duda pueden pasar? Sí, creo que aquí es donde viene la parte de la psicología financiera, porque mira, el manejo del dinero, el manejo exitoso del dinero, no depende solamente de la educación financiera, sino no solo también de matemáticas. No solo de las matemáticas, que creo que mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene la psicología financiera. Mira, el buen manejo del dinero, yo siempre hablo de que las herramientas esenciales de finanzas personales son la educación financiera y la psicología financiera. Creo que es muy importante reconocer, número uno, que cuáles son tus emociones y cómo te sientes tú al respecto al dinero. Porque mucha gente, y ojo, así es como es la sociedad, tu identidad a veces depende de la cantidad de dinero que tienes o del trabajo que tú tienes, que a fin de cuentas eso está 100% relacionado al dinero, porque es tu manera de generar dinero. Entonces, mucha gente se enfoca bastante y es duro, es muy duro perder una gran cantidad de dinero. Entonces, número uno, reconocer que es un proceso bastante emocional, puede producir trauma. Buscar quizás ayuda a un profesional, de un psicólogo, por ejemplo, de un experto que te pueda ayudar a manejar las finanzas. Siempre ayuda también la educación financiera, porque si bien pierdes algo, tómate tu tiempo de procesar esa pérdida, porque a fin de cuentas es más o menos como un luto. Te puede cambiar el estilo de vida. Ya no tienes esa cantidad, ese colchón, digamos, que tú lo veías como una seguridad. Entonces, tienes que tener este tiempo para procesar estas emociones y luego sí salir adelante y decir, ok, yo si no tengo las herramientas para salir adelante, ¿cómo puedo conseguirlas? Entonces ahí es cuando te digo, la mentalidad es enorme porque, digamos, hay gente que hereda dinero y si lo pierde,
entonces no puede salir adelante por sí misma, tiene que poder. ¿Y cómo lo hace? A través de la educación y la psicología financiera. Además de la educación y la psicología financiera, ¿qué otras herramientas son claves? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿qué consejos o tips podrías dar tú como herramientas que pueda utilizar un ciudadano común y corriente? Uh-huh. Sí. Que Ok, sea perfecto. empresario, que, no, Sí. que haya recibido herencia, Listo, o que no haya listo. recibido Sí. herencia, o que esté empezando y no Definitivamente. haya tenido, no tenga nada. Y la razón por la cual me confundí es porque para mí todo eso es parte de la educación financiera. En todo caso, mira, hay maneras de automatizar tus ahorros. Tú puedes en tu cuenta bancaria crearte 2 cuentas. La una en la que te depositan en el día a día, la cuenta corriente, después la cuenta de ahorros. Y tú lo que haces es el día que te pagan automatizas cierta cantidad o sea, una transferencia, la cantidad que tú puedas, la agregas a tu presupuesto y tú ni siquiera ves esa cantidad de dinero. Es como que el día que te transfieren es el día que se va a la otra cuenta. Y eso a mí me ha servido muchísimo para ahorrar. Luego lo puedes aplicar a la inversión, puedes hacer inversiones automatizadas. A mí me encanta usar la tecnología, automatizar, lo configuro una sola vez y ya está. Y hoy en día tenemos la facilidad de que tenemos las aplicaciones de los bancos, de los teléfonos, podemos justamente automatizar eso. Podemos también, si digamos tú tienes tu tarjeta de crédito, puedes configurar un pago mínimo para que no tengas esos cargos adicionales si te pasas de la fecha de vigencia. Y bueno, nuevamente el presupuesto te ayuda muchísimo. Yo siempre recomiendo hacerlo en Excel. Hay aplicaciones que te ayudan con eso. Personalmente me gusta más Excel que las aplicaciones, pero eso te ayuda a ver el movimiento de dinero. Puedes también... Pero te puedes volver también una persona reprimida porque tienes tu presupuesto y el dinero no te alcanza ni siquiera para salir a comer, digamos, o comprarte ropa, o estás deprimida y quieres ir a la peluquería, no sé. Bueno, por eso tenemos que trabajar con la mentalidad y la psicología financiera. Por eso te digo que son las dos, van de la mano, la educación financiera y la psicología financiera. Y mira, es posible que en este momento quizás te tengas que restringir un poco, pero tienes que siempre tener en cuenta que esto es temporal. O sea, y estoy segura de que a ti te ha pasado que has tenido una época fuerte, sea en el trabajo. A mí ahorita me está pasando que estoy casi que no duermo porque estoy a 1000 con el trabajo y sé que va a terminar pronto. Ya yo ahorita, para los que no saben, soy estudiante también. Estoy en el medio de exámenes finales, organizando una conferencia, estoy aquí, o sea, un montón de cosas. Y estoy bastante estresada, pero sé que es temporal. Lo mismo es una técnica psicológica que te sirve con esta parte del dinero. Y mira, de vez en cuando, sí, incluye ciertos gustos, porque mira, lo ideal, entre comillas, desde la perspectiva matemática, es que digamos que estás corta de dinero, que no te des ningún gusto, entre comillas, algo que no es esencial. Te reprimes. Pero, o sea, sí, te vas a reprimir. Y a la larga, ¿qué es lo más importante? Que tú sigas encaminándote en la dirección correcta. Entonces, si por algún motivo, un mes o alguna vez te sales del plan, entre comillas, está bien. Lo importante es que vuelvas al plan. Entonces, yo siempre uso la analogía de, imagínate que estás corriendo una maratón. Son 42 kilómetros, un montón. Y mira, a veces dábamos el primer paso y decimos, Dios mío, qué lejos que está la meta. Pero un paso ya es más cerca y tienes que seguir dándolo constantemente. Y mira, a veces te vas a tropezar, a veces vas a dar pasos atrás. Es posible que un día des un paso adelante y otro día 4 pasos atrás. Pero ¿qué es lo importante? Que te puedas volver a encaminar. Entonces, por eso yo digo que la educación financiera es el mapa de la ruta que te lleva a esa meta de la maratón. Y la mentalidad, la psicología financiera es el combustible, es aquella cosa que te permite seguir caminando y que puedas lograr esa meta. Porque es posible que tú tengas todo el conocimiento financiero y, ojo, eso me pasó a mí. Yo estudié economía, finanzas, contabilidad en la universidad, tenía un buen trabajo, ganaba bien, tenía ahorros, pero aún así me costaba mucho hablar de dinero, invertir, como que evitaba el tema, vivía en piloto automático y era porque yo no había trabajado en la parte emocional, en la psicología financiera. ¿Y cuáles serían los tips que darías tú para que la gente empiece a trabajar en esta psicología financiera, por ejemplo? Mira, yo tengo una guía gratuita en mi página web, se llama Conoce tu comportamiento financiero, pero básicamente la idea es que, número uno, te des cuenta no solamente que tú usas el dinero, sino que tus pensamientos hacia el dinero tienen un impacto gigante y que quizás tus creencias acerca del dinero no son ciertas. Mira, te explico por qué los pensamientos tienen un impacto directo en tu situación financiera.
nosotros tenemos algún pensamiento, es posible que pensemos, ay, el dinero no crece en los árboles, entonces el dinero es escaso. Y entonces decimos, ok, si tenemos esa creencia, ese pensamiento, esa mentalidad, ¿cómo vamos a percibir el mundo? Vamos a percibir que, uy, casi no hay dinero. Entonces, la manera en la que vamos a ver es más o menos como cuando usamos lentes de sol oscuros. Todo va a estar oscuro cuando tenemos esa creencia. ¿Y cómo nos vamos a sentir cada vez que usamos nuestro dinero? Voy a decir, esto es un gasto. Y va a ser horrible, porque cada vez que voy a usar el dinero, voy a decir como que me voy a sentir mal. Quizás estoy en un restaurante con mis amigos, ni siquiera lo disfruto cuando traen la cuenta porque digo como que, otro gasto más. Y ojo, nos pasa a todos, a mí me ha pasado 1000 veces. Y luego, ¿cuál es la acción a raíz de este pensamiento? Vas a quizás dejar de ahorrar o no vas a invertir porque piensas que al usar tu dinero, a pesar de que es una inversión y te puede generar dinero a largo plazo, es algo que sientes como que, ay no, es otra manera de usar mi dinero, entonces no voy a invertir, que es algo que te puede ayudar a crecer tu patrimonio, a crecer tus ingresos. Ahora, ¿qué pasa si tú cambias tu mentalidad? Si tú dices como que, quizás en este momento no tengo tanto dinero, pero es posible generar riqueza, es posible ganar. Si tú tienes esa mentalidad, quizás le pierdas quizás igual te cueste usar el dinero porque todo el mundo tiene aversión a la pérdida, es un fenómeno psicológico, eso es bastante, y todos estos fenómenos psicológicos aplican al manejo del dinero, es la psicología financiera cuando la aplicamos al dinero, pero quizás sea más fácil para ti decir, ok, en este momento sí me cuesta manejar el dinero, pero yo sé que es posible generar riqueza, entonces voy a usar esto para invertir en la bolsa de valores, o voy a usar esto para capacitarme, obtener educación financiera, porque sé que si me educo, puedo encontrar más oportunidades y más maneras de generar ingresos. O quizás puedo invertir en un emprendimiento propio, porque quizás hoy me cueste, pero sé que es posible generar riqueza a largo plazo. Entonces, por eso te digo, la mentalidad es tan, tan importante. Creo que mucha gente no le da suficiente peso a la psicología financiera como debería ser. Y yo, es más, siempre enseño que es un término, la conciencia financiera. Es más o menos como, ¿has escuchado el mindfulness? Que uno a veces piensa como que no, yo no soy mis pensamientos, hay un montón de técnicas. Lo aplicas al dinero también. Y es muy importante, te das cuenta cuáles son tus creencias, qué te enseñaron, cuál es tu primera memoria del dinero. A veces cuando haces esas reflexiones es supremamente impactante porque te das cuenta de como que, oh, wow, quizás yo pienso que las inversiones son malas porque yo vi a un tío que perdió una inversión gigante. Así es. Entonces, eso te va formando tu comportamiento financiero. María José, ya para terminar, ¿se podría establecer una cifra de cuál sería ese valor para conseguir la tan anhelada libertad financiera o no? Mira, hay técnicas para ver, a ver, primero, ¿qué tipo de libertad financiera estás hablando? ¿Estás hablando de la tradicional? Obviamente, La sí. que, ok, no, porque personalmente Hay yo dos. creo que, sí, ok, porque la tradicional es básicamente la jubilación. Ujú. Y sí hay técnicas, básicamente, la manera más tradicional es que tú ves tus gastos anuales y lo multiplicas por 25. Eso es aproximadamente cuánto tú deberías tener para jubilarte. Ahora, ojo, digo como que un pequeño aviso, disclaimer, que es mucho más complicado que eso. A veces hay impuestos, cambios de regulaciones, hay un montón de diferentes cosas, pero eso es como que la manera más tradicional, entre comillas, para ver la cantidad de dinero que necesitas para jubilarte. ¿Y ahora, la no tradicional? La no tradicional, que es como yo defino la libertad financiera, es un trabajo constante. Es un trabajo constante y yo creo que yo en lo personal he trabajado muchísimo No se puede establecer una en mi cifra, mentalidad. entonces, en valor, No es una cifra, más bien es algo emocional, pero es tener la confianza de que, por más de que te dé miedo, porque, ojo, el miedo nunca se va cuando estás manejando el dinero, nunca se va cuando estás emprendiendo, nunca se va cuando estás invirtiendo, pero si tú sabes que es posible generar más dinero y que tú, si tomas las acciones adecuadas de estos hábitos enriquecedores, puedes lograr generar más dinero, tienes esa como tranquilidad y esa confianza en ti misma, esa seguridad, porque la libertad financiera no es externa, depende de ti. Tú eres capaz de producir riqueza. Entonces, no importa si hay guerra, feriado bancario, si te toca empezar desde cero, ojo, puede que sea difícil, puede que te demores, pero es posible. Esa es la libertad financiera. Muchísimas gracias, María José Dazún, por estar aquí ahora en Forbes Ecuador y por darnos un poco de tu tiempo, porque sabemos que estás a full en estos días aquí, pero darnos un poco de tu tiempo para conocer cómo es el tema de la libertad financiera. ¿Existe una
una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.